Hoy vamos a hablar de genética para la ganadería sustentable, como bien dice allí. Vamos a hablar de los avances en mejoramiento genético, de eficiencia de conversión de alimentos. También vamos a hablar de emisiones de metano, profundizar el conocimiento y lo que ha sido la estrecha relación que tienen la Sociedad de Criadores Hereford Uruguay con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y a propósito de esto, ambos presidentes, ambos anfitriones ya están listos allí para comenzar con la oratoria. Sin duda que este evento es de interés tanto para productores como para autoridades, porque el conocimiento científico aplicado a los animales sin duda deriva también en políticas públicas y en mejor aprovechamiento y conocimiento para todos los que se dedican a este sector de productividad y de producción. Damos las gracias a las autoridades presentes. Contamos con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, también del ministro de Ambiente, Daniel Peña. Adrián Peña, estamos muy contentos de contar también con el presidente de INAC, con el plan agropecuario y con todos los productores interesados en conocer cuánto se ha avanzado en temas de tecnología, ciencia y genética en un año tan importante y que ha revalorizado tanto a la ciencia de nuestro país. Y cuando conocemos recientemente cifras de exportaciones realmente récord en los últimos años, a pesar de la pandemia. Así que ya vamos a dar comienzo a esta ceremonia. Gracias a todos por asistir. Primero vamos a contar con las exposiciones, luego vamos a aceptar preguntas a través de WhatsApp. Si ustedes quieren dirigirse a cualquiera de los expositores, y luego vamos a invitarlos a hacer un recorrido justamente por la central de pruebas Quillú para que ustedes puedan ver en funcionamiento esta maravilla que está aquí presente desde hace muchísimos años y que cada vez cobra mayor notoriedad. Esperemos que se sienten cómodos, que presten atención. Vamos a estar un ratito con las exposiciones que, si bien van a ser breves, lógicamente tienen muchísimo para aportar y para decir. Y bueno, casi no precisan presentación los anfitriones, pero de todas maneras agradecemos al licenciado Fernando Alonso, presidente de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay. Él es licenciado en Gerencia de Administración, graduado en la ORT de Uruguay y tiene un MBA en Agronegocios de la Universidad Austral de Argentina. Es director de la cabaña Las Anitas, cofundador de Genética Uruguay y consultor de empresas ganaderas. Obviamente va a hablar un poco de lo que estábamos titulando en esta presentación, pero además va a destacar especialmente la relación que han mantenido la Sociedad de Criadores Hereford Uruguay con INIA desde sus mismos comienzos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. En nombre de la Sociedad de Criadores de Hereford le damos la bienvenida. Es un gusto recibirlos acá en nuestra casa, en la Central de Pruebas de Quillú. Voy a empezar por el final, agradeciendo a la presencia especialmente de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, que viene llegando, y de Medio Ambiente, Adrián Peña. Muchas gracias por acompañarnos. Al presidente de INIA también, José Bonica, Pepe Bonica, que lo tengo acá a mi lado, y en su figura a toda esa institución con quien nos une una gran relación de trabajo hace muchos años, y con quien estamos organizando esta jornada, a todos sus técnicos involucrados en estos proyectos que vamos a presentar hoy, y también seguramente a los que podamos desarrollar en los próximos años. También a toda la institucionalidad agropecuaria, autoridades de las distintas gremiales, productores, colegas, prensa. Muchas gracias a todos. Creemos que los temas tratados en esta jornada son de importancia nacional. Y bueno, es un orgullo recibirlos y difundir esto que estamos haciendo. También a la Intendencia de San José, por su constante apoyo. Esta jornada fue declarada de interés departamental. Y por último, y para nada menor, quiero agradecer muy especialmente al equipo de trabajo de Hereford, a todo el staff que ha estado involucrado en el armado y en la ejecución del día de hoy, a la Comisión de Quillú, a la de Mejoramiento Genético, y también a la de Marketing y Eventos. A todos muchísimas gracias por su tiempo. Les voy a comentar brevemente, la Sociedad de Criadores de Hereford es una institución que está comprometida con la investigación nacional. Estamos abocados a desarrollar distintas herramientas para nuestra ganadería. En este sentido fue que en este mismo predio empezamos con las pruebas pastoriles de los toros hace ya 46 años, que desarrollamos los CPDs en el año 93, que creamos y se desarrolló la primera pantalla, la venta por pantalla, en el año 99, y que en el año 2006 integramos oficialmente la evaluación genética panamericana
con Argentina, Canadá y Estados Unidos, en algo que es un hito incomparable a nivel mundial para las razas bovinas de carne. Y también últimamente hemos desarrollado los índices económicos, 2 índices económicos que están disponibles para los productores. Y obviamente lo que hoy nos compete, que son las investigaciones en eficiencia de conversión del alimento y en los gases de efecto invernadero. Por último, ya para pasarle la palabra a Pepe y no aburrir mucho, comentarles que nosotros todo lo que desarrollamos tiene como objetivo final a la ganadería del Uruguay en su conjunto. Trabajamos obviamente con la raza, pero el objetivo final es ese. Y creemos que nuestro país tiene el enorme desafío de alimentar a más de 30 millones de personas que hoy están exigiendo atributos y sobre todo procesos que antes no se exigían, y que creo que el objetivo es compartido por todos o muchos de los actores que están aquí presentes, y todos construimos el camino para alcanzar esos objetivos. Pero desde el área que nos compete a nosotros, que es la mejora genética, estamos muy comprometidos con el cumplimiento de esos objetivos. Así que muchas gracias. Bien, toma la palabra ahora José Bonica, presidente de INIA. Bueno, él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y actual presidente de este instituto. Entre los cargos que asumió durante su carrera destacan el de secretario del World Hereford Council durante 7 años y presidente de la Asociación Rural del Uruguay, además de presidente de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay. Adelante. Bueno, muchas gracias Nano. Como se podrán imaginar, bienvenidos a todos. Saludarlos me produce una satisfacción muy especial, que ustedes entenderán. Pero bueno, la investigación no es un deber solo de los investigadores, que por supuesto tienen su rol, pero es también de quienes la demandan, que tiene que constantemente estar alentando a que esta investigación se lleve adelante. Y entre Hereford y la investigación ha existido un largo relacionamiento, en este doble relacionamiento de demandar y de conceder. Y en particular, desde muchos años, déjenme una anécdota, en un momento no había balanzas en las cabañas y desde lo que en aquel momento era el CIAP salían camionetas con balanzas de tiro para poder pesar los terneros al destete y al sobreaño. Yo lo llegué a ver. Pero después en este predio y en los 40 y pico de años que hacía mención Nano, han ocurrido muchas cosas. No solo en mejoramiento genético, también en pasturas, en rotaciones. Aquí hubo un apoyo muy fuerte para lograr que esto, en un trabajo, reitero lo que dijo Nano, en conjunto. Y en particular ahora estamos llegando a las pruebas de eficiencia y estamos llegando a empezar a medir metano. Y esto lo que quiero compartir con ustedes, sí, es que esto no es algo que surgió ahora al grito, permítanme decirlo así, esto es algo que se venía conversando, que se venía elaborando, es el resultado lógico de darnos cuenta entre todos de cuáles eran las necesidades de este país y cómo entre productores e investigadores, entre cabañeros e investigadores, junto con las políticas públicas, teníamos que darle lugar a ciertas cosas. Y esto se está concretando hoy, y de ahí la satisfacción que yo hacía mención al principio. Con una aclaración, y quiero ser muy claro, esto no es una estación experimental, pero si ustedes dan vuelta a su cabeza, atrás de ustedes hay una pista de remate que bendice al uso de tecnologías en el mundo real, y eso también es importante. Hablábamos, Nano hablaba, y yo también, esto se debe al esfuerzo de muchas personas. Y hay muchas personas a las cuales tenemos que agradecer. Pero hay un nombre común a las dos instituciones que siempre lo recuerdo y quiero hacerlo una vez más hoy. Ese nombre es Juan Méndez. A todos ustedes, muchas gracias por estar. Sin duda que la interacción entre lo público y lo privado permite detectar con anticipación cuestiones de interés como este propio establecimiento y esta central de pruebas. Bueno, ahora le damos la bienvenida, muchas gracias a los dos anfitriones, a Eli Navajas. Eli es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad de la República, obtuvo sus títulos de maestría y de doctorado en genética y mejoramiento genético animal en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda y en la Universidad de Edimburgo en Escocia respectivamente. Pavada de currículum, Eli. Actualmente es investigadora principal en la Unidad de Biotecnología y en el Programa Nacional Investigación en Producción de Carne y Lana de INIA,
y es quien lidera el proyecto sobre eficiencia de conversión del alimento en bovinos de carne y su asociación con el desempeño productivo y con las emisiones de metano, algo que recién mencionaba Bonica. Sus actividades de investigación se enfocan en fenómica y en genómica aplicadas a características de difícil medición en bovinos y ovinos. Adelante, Eli, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, por estar acá y por acompañarnos en esta instancia. Muchas gracias por el comentario del currículum. Tengo el honor de iniciar la sección de presentaciones técnicas breves, y espero ser breve. Y un poco retomando lo que decía Pepe sobre cómo arrancamos a transformar el alimento en producto. Y mejor eficiencia de conversión implica menores consumos sin afectar los niveles de producción. Esto tiene un efecto directo en lo que es la reducción de costos de producción, particularmente justamente a través de la reducción de los costos de alimentación, y tiene un impacto directo en lo que es el eje económico de la sustentabilidad o sostenibilidad. También esperamos un efecto ambiental favorable a través de menores emisiones de metano asociadas con el menor consumo, que es sin duda una buena mitigación y un potencial agregado de valor a la producción. ¿Cómo medimos? Ese era el por qué, ahora es el cómo. ¿Cómo medimos eficiencia de conversión? El punto más difícil es justamente el consumo. La medición de consumo históricamente es lo que ha dificultado la capacidad de medir eficiencia de conversión e integrarlo dentro de un programa. Hasta el día de hoy no existe una tecnología que podamos aplicar en situaciones de pastoreo para medir consumo, pero sí contamos con estos sistemas de comederos automáticos que nos permiten monitorear el consumo y tener un valor diario de consumo por animal. De hecho, esto es lo que llevamos y tenemos 16 comederos distribuidos en 2 corrales y lo vamos a ver más tarde. Volviendo a la pregunta original, ¿cómo medimos eficiencia de conversión? Bueno, la medimos a través de lo que es el consumo residual de alimento, que es la diferencia entre el consumo efectivo, este que medimos en los comederos automáticos, y el consumo esperado. El consumo esperado en función del desempeño o de la producción de un animal. En este caso, medimos en función del peso metabólico promedio del animal, la ganancia de peso y el espesor de grasa medido al final de la prueba a través de ultrasonido. Y si bien no se nota mucho, por lo menos no en esta distancia, hay un recuadro verde en espesor de grasa, y es porque es una medida que no tradicionalmente está incluida en la estimación de eficiencia de conversión, pero que la incluimos en la medida de reducir la dependencia o de tener en cuenta al momento de estimar la eficiencia de conversión el nivel de engrasamiento. Eso hace que eficiencia de conversión pase a ser independiente del nivel de engrasamiento, es decir, podemos encontrar animales eficientes a todos los niveles de engrasamiento posible. Y eso reduce cualquier relación que exista entre eficiencia de conversión y 2 grupos de características. Uno, lo que tiene que ver con desempeño reproductivo, tanto en hembras como en machos, y lo que tiene que ver con calidad de la canal, asociado con engrasamiento, claro. Y esta es la variabilidad que encontramos justamente en consumo residual. Tenemos en el eje vertical el consumo real, en el eje horizontal el consumo esperado. Los triángulos rojos, y me falta el puntero que no funciona en esta pantalla, el triángulo rojo son los animales ineficientes, aquellos que consumen más de lo esperado, y los puntos verdes son los animales eficientes, es decir, los que consumen menos para un mismo nivel de producción. Si nos vamos a un nivel, por ejemplo, de un consumo esperado para determinado nivel de producción de 9 kilos de materia seca por animal y por día, vemos que existe una variabilidad importante que va desde 6 a casi 11, es decir, una diferencia de menos 3 kilos en relación a ese promedio o de más 2 kilos de consumo de materia seca. Y lo veo acá Caputi pensando y mirando serio la pantalla. La eficiencia la medimos así,
Para conseguir un dato preciso de eficiencia de conversión en los animales necesitamos desarrollar pruebas de eficiencia de conversión que tienen una longitud de 70 días. ¿Por qué esto? Porque necesitamos medir el consumo y necesitamos que ese consumo se transforme en desempeño. Ese periodo de prueba de eficiencia se da luego de un periodo de acostumbramiento a dietas y comederos de más o menos un mes, 28 días. Medimos el consumo a tiempo real, pesamos los animales cada 14 días y hacemos mediciones de ultrasonidos al inicio, mitad y fin de las pruebas. Obviamente, en términos de monitoreo, llevamos control en lo que es la dieta, ajustes de materia seca y ajustes que debamos hacer por eso. Y un tema importante para mencionar es resaltar que el EPD de eficiencia de conversión, es decir, esta estimación del valor genético, está basado en el RFI, en la medición de eficiencia hecha durante la recría. La recría es un periodo de crecimiento, por tanto la dieta que estamos utilizando es formulada justamente para crecimiento, no es una dieta de engorde. El suministro, la medición de esta eficiencia en comederos no es la decisión, es la mejor opción o la única opción para tener mediciones precisas en los volúmenes de animales que necesitamos para llevar adelante una evaluación genética. Y se formula en base a silo de planta entera, mayormente sorgo, algunas veces maíz, y grano de maíz molido con una relación en base fresca de aproximadamente 70% de fibra, es decir, de silo de planta entera. Llevamos 18 pruebas de eficiencia de conversión y 1.512 animales, de los cuales 960 son toritos y provienen de 70 cabañas Hereford. Ese dato que sacamos al cierre de la prueba, con todos esos datos se hace el cálculo de RFI, es el RFI que va a las evaluaciones genéticas. Ahí, junto con la genealogía de los animales y la información genómica, en el diagrama más simplificado que van a encontrar de una evaluación genética, llegamos al EPD de eficiencia de conversión. Ese EPD, si bien se basa en ese cálculo que yo les expliqué, se expresa o se transforma a nivel del EPD como ahorros en alimentos, donde un EPD mayor significa un mayor ahorro en cuanto a consumo de alimentos. Acá hay una diferencia entre dos animales con un EPD de 93 y otro de 103, más o menos mitad de la tabla de los ineficientes, que suelo representar en rojo, y mitad de la tabla de los eficientes, que están representados en verde. Esa diferencia representa pasar de ese nivel de ineficiencia a eficiencia a 100 kilos de materia seca de ahorro de alimento por animal y por año, solamente por la vía genética. Al día de hoy, en la evaluación, hay casi 5.000 animales con EPD para esta característica, con una precisión mayor al 5%, partiendo de los 960 animales, 960 toritos que teníamos, y donde ahora tenemos 2.630 animales con EPD y casi 2.200 hembras. Acá me quiero detener en un punto de que les hablo del EPD genómico. ¿Por qué incorporar información genómica? Como ustedes saben, en la mayoría que ya se ha pasado a aumentar el número de evaluaciones con información genómica, incluir esta información dentro de la evaluación permite incrementar las precisiones de las estimaciones del valor genético, es decir, la precisión del EPD. Eso representa un potencial de mejora genética aumentado. Pero en este caso particular de eficiencia de conversión, el uso de genómica tiene un valor agregado, que es la segunda línea, es la capacidad de predecir el EPD del animal en base al ADN. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el arranque del proyecto que nos planteamos en el 2014, sabíamos que la vía para hacer mejoramiento genético en eficiencia de conversión era además de la genómica. Es la capacidad que tenemos de aumentar el número de animales con estimación de su mérito genético. No tenemos capacidad de medir todos los animales que ingresan anualmente en la evaluación de Hereford, ni la tendríamos multiplicando estas estaciones a lo largo del país. No tiene sentido hacerlo. Lo que sí tiene sentido es generar información que nos permita predecir con precisión ahora en diciembre, y en el cual me quiero detener en este punto de acá,
El EPD es la estimación del mérito genético tradicional y el GPD es el mérito genético cuando se le incluye genómica. Podemos encontrar un incremento del 60% de esa precisión en la precisión de la estimación de un valor genético de un animal que no tenga fenotipo, pero sí tenga genotipo. El ADN del animal se colecta, se toma una muestra, se extrae el ADN, se manda a genotipar a algún laboratorio. Esta información se incluye dentro de la evaluación genética, genómica de Hereford, y con eso es factible conseguir lograr una estimación de su valor genético. Y es importante resaltar que cuantos más animales logremos medir aquí, en Quillú, medida, fenotipo, más genotipo, es decir, lograr el genotipado de estos animales, mayor será la precisión que podemos alcanzar en estos animales sin fenotipo. Bien, ¿qué sabemos respecto a eficiencia de conversión después de todos estos años y en relación con otras características? Lo primero que sabemos es que definitivamente es heredable, es una estimación en base a la información que se maneja para las evaluaciones genéticas, tiene una heredabilidad importante de 0.25, implica definitivamente potencial. Si hacemos selección por eficiencia de conversión, se puede mejorar. Y sabemos, y confirma lo que venía diciéndoles antes, de que el RFI está correlacionado con consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente los animales más eficientes son aquellos que consumen menos. Nuevamente, nos venimos a esta parte de la gráfica con las áreas en verde. RFI negativos, animales eficientes son los que tienen menor consumo. A su vez, se confirma con las estimaciones que está realizando la ingeniera Pravia, que efectivamente la eficiencia de conversión es independiente del peso, de la tasa de ganancia y del espesor de grasa. Y lo es a nivel fenotípico, a nivel de los datos, que era lo que ya veníamos viendo, pero también lo es genéticamente. Las correlaciones genéticas son de 0. Y que sea independiente es bueno. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos dos cosas. Uno, bueno, capaz que sería mejor que si seleccionáramos por eficiencia mejoraran todas las características, pero es bueno saber que existe potencial de mejorar eficiencia de conversión sin arrastrar otras características y el potencial de encontrar animales eficientes a distintos niveles de peso, de tasas de ganancia y de espesores de grasa. En otros trabajos sabemos también que los novillos más eficientes producen la misma calidad en cuanto a calidad de canal y calidad de carne que los animales, que los novillos menos eficientes, pero obviamente con un consumo menor. Por otro lado, también hemos estado investigando lo que tiene que ver con eficiencia en recría y eficiencia en engorde. Y nuevamente se confirma, los animales más eficientes son aquellos que consumen menos sin afectar su producción. Si comparan alta eficiencia y baja eficiencia, van a ver que los animales más eficientes comieron menos y tuvieron el mismo desempeño en cuanto a ganancia, peso y espesor de grasa. Y eso lo vimos en el engorde, y son novillos que evaluamos su eficiencia en engorde, pero antes habíamos evaluado su eficiencia en la recría. Si vamos para atrás en esos novillos, vemos que efectivamente los animales que eran eficientes en el engorde, que fueron eficientes en el engorde, fueron eficientes también en la recría. Bajo el mismo concepto, más eficiente es el animal más eficiente es aquel que consume menos a igual producción. Y lo que tenemos es que justamente esa diferencia es importante en cuanto a consumo. Estamos hablando en el caso del engorde de 2.2 kilos de materia seca por animal y por día, y a nivel de la recría de 1.8, que representan por lo menos el 15 al 20%, entre el 15 y el 20% del consumo promedio. Llegando al final, quería primero, remarcar que la herramienta para mejorar genéticamente eficiencia de conversión está disponible. ¿Cómo podemos hacerla más efectiva? Yo les mostraba los números de animales con EPD. Es bueno que tengamos más animales con evaluación genética, es decir, mayor capacidad de seleccionar animales, de identificar los animales que son mejores y que esos animales sean utilizados. Para eso necesitamos dos cosas. Una, continuar las mediciones para fortalecer las estimaciones genómicas, esas precisiones,
y que efectivamente intensificar el uso del genotipado de los candidatos a la selección, que además es un genotipado que tiene un impacto directo en la estimación del EPD, pero también se va a ver reflejado en las otras características, las precisiones de las otras características. Lo bueno de estos años es que la base de datos que tenemos nos permite ahora avanzar en estudios nacionales, confirmando algunas cosas que ya sabíamos, pero poniéndoles datos nacionales a lo que tiene que ver con las asociaciones con otras características y también a la cuantificación del impacto económico, que es lo que les va a hablar el ingeniero Suárez de Lima. Cerramos etapas, abrimos nuevas. Hay varias iniciativas en marcha para potenciar justamente el impacto de la mejora genética por eficiencia de conversión. Una es la inclusión de las mediciones de metano, de las cuales le va a hablar el ingeniero José Velasco, y también lo que estamos investigando en el desempeño en la de la recría de las progenies de toros de alta y baja eficiencia que estamos llevando adelante en los rodeos de Glencoe y en el rodeo de las Brujas. De última, y retomando un poco las palabras de Pepe, que no estamos coordinados, pero que es así, es que desde el principio, desde el primer momento, pensamos cuando se armó este proyecto en el tema de los impactos económicos, claramente, y también ya formulábamos el interés de avanzar sobre las mediciones de metano en ese momento. Y bueno, hoy nos encuentra la situación de hoy en un posicionamiento que está fortalecido para enfrentar los desafíos en cuanto a lo que son las nuevas demandas o las nuevas expectativas en cuanto a sostenibilidad ambiental, pero por supuesto sin perder de vista lo que es el eje económico, que también hace y es importante para la sostenibilidad. Antes de terminar, agradecer a las organizaciones, digamos, todas las instituciones que nos apoyaron desde el primer momento, que como ven son las que están arriba, los logos, y que se han ido sumando muchas instituciones que vienen participando acá, de las cuales veo que algunas de las personas están aquí acompañándonos, tanto del país como del extranjero. A las instituciones que nos han apoyado en el financiamiento, en varios de estos proyectos grandes y proyectos chicos satélites que hemos ido haciendo, a los criadores que han apoyado esta iniciativa, y bueno, y a los equipos técnicos de investigadores de todas las instituciones, y bueno, y acá resaltar también a los que son mis colegas en INIA, que de alguna manera todos estos resultados los hace coautores de esta presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eli Navajas. Realmente es impactante de aquí observar las caras cuando se nota que alguien está compartiendo información científica, fiable, que ha llevado años de esfuerzo poder recabar. Y bueno, Iña habla para Iña, pero Iña también habla para los productores, Iña también habla para los políticos que están presentes en la jornada de hoy, porque sí, estos datos permiten el desarrollo de políticas públicas en beneficio de todos, y por eso la presencia también de los ministros que mencionábamos al inicio. También Eli mencionó el tema del metano, el tema de la agroecología, de eso también vamos a estar hablando más adelante, y por eso volvemos a agradecer la presencia del ministro de Ambiente, Adrián Peña. Y ahora le damos la palabra a Juan Manuel Soares de Lima. Él es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de la República y obtuvo su título de doctorado en Estadística y Optimización en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Actualmente es investigador en la Unidad de Economía Aplicada y en el Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana de Iña. Sus actividades de investigación se enfocan en la modelización de sistemas de producción con énfasis en la evaluación del impacto de la genética, las tecnologías y otras variables sobre la productividad y el ingreso de los sistemas ganaderos del Uruguay. Gracias. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Aunque como todos saben, Iña es parte de esta casa también. Tenemos años, décadas de trabajo en conjunto. Yo lo que les voy a estar presentando es un poco apoyarme en los resultados de este proyecto, sacar un poco más de jugo a estos resultados del proyecto que presentaba Eli, tratando de comentarles algunos resultados de lo que el impacto que puede tener el incremento, la mejora en la eficiencia de conversión en lo que es la mejora productiva y económica en ganadería.
Y bueno, le presentamos este trabajo con Eli Navaja, por supuesto, con Olga y Rabañolo y Mario Lema. Bien, un contexto quizás sea de perogrullo decir por qué se trabaja en eficiencia, pero bueno, evidentemente las crecientes limitaciones y restricciones al uso de los recursos son una realidad a escala local, regional y mundial, y por eso es importante trabajar en ello, y la búsqueda de opciones para producir más con igual cantidad de insumos será determinante, o al menos producir con los mismos recursos, producir lo mismo con menos recursos. También Stephen Hawking participó en esta charla, me mandó una frase que dice: nuestra población y nuestro uso de los recursos finitos del planeta Tierra crecen exponencialmente, y hasta ahí un poco apocalíptica, pero bueno, también es importante decir que junto con nuestra capacidad técnica para cambiar el entorno para bien, también crece exponencialmente o para mal, desgraciadamente. Creemos que INEA, entonces, desde INEA estamos trabajando para cambiar el entorno para bien, y es por eso que estamos en estos temas. Entrando directamente en lo que es la presentación, bueno, el objetivo de la charla es brindar una primera aproximación, esto es un trabajo inicial, a lo que es el impacto productivo y económico de la selección de animales de mayor eficiencia de conversión a través del mejoramiento genético específicamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a presentar? Vamos a estar utilizando un modelo de simulación para representar diferentes sistemas productivos, abarcando todos los sistemas, las orientaciones productivas, la cría, el ciclo completo, la invernada. Y lo que vamos a hacer es modificar algunos parámetros que tienen las ecuaciones que están atrás de ese modelo de simulación, en lo que refiere al consumo de los animales, a los parámetros de eficiencia de consumo, para generar sistemas eficientes y analizar los resultados productivos y económicos que resultan de esas modificaciones. Siguiendo un poco con los supuestos, bueno, el modelo utilizado para simular estos sistemas, que es un modelo desarrollado en mi tesis de doctorado, se modifican las ecuaciones de energía de mantenimiento, que es hacia donde apunta esta mejora de eficiencia, ¿verdad? En animales jóvenes hasta lograr un consumo similar a lo observado en el proyecto de eficiencia. Aclarar un poco que el proyecto realizó, la investigación de este proyecto de eficiencia fue en toritos y en novillos jóvenes, y por ende los resultados hay que extrapolarlos a esa categoría, ¿verdad? Si bien sabemos que seguramente animales eficientes de esa categoría, en recría, seguramente sean eficientes en otras categorías también, pero bueno, hay procesos como la cría, la lactancia, la gestación, donde todavía no está tan claro cuál puede ser el impacto de animales eficientes, cómo se traduce eso productivamente. Si bien, ya lo dijo Eli, se está trabajando en Glencore en ese otro tipo de procesos. Entonces también lo que sí asumimos es una mejora en la eficiencia de las vacas de invernada, o sea, los animales jóvenes, tenemos muy claro, los resultados del proyecto lo dicen, hay una eficiencia que sabemos, las diferencias, las variaciones en eficiencia las conocemos, pero vamos a asumir que en el proceso de engorde de una vaca, que es un proceso muy similar al de la recría o en animales más jóvenes, asumimos que hay un 80% de esa eficiencia que también se traslada a esa categoría. Pero como volvemos a decir, en los procesos de cría no tocamos la eficiencia de las vacas porque todavía eso es una etapa que no está dilucidada del todo. Simplemente para mostrarles lo que vamos a hacer, cuando tenemos una evaluación poblacional en una característica X, esta es la de eficiencia, tenemos allá percentiles, o sea, podemos clasificar esa población, esa forma de la curva la va a dar el número de animales, en este caso capaz no hay tantos animales, pero cuando se aumenta la evaluación genética, la cantidad de animales evaluados, vamos a tener ese tipo de curva donde tenemos un valor, un percentil al medio, que es el promedio de la población, y tenemos animales muy eficientes hasta el percentil 1, es decir, el 1% superior va a ser muy eficientes, y animales en el otro extremo muy ineficientes. Entonces, terminando para presentar estos supuestos, que es cómo se trabajó el modelo, bueno, lo que hacemos es una situación base, como decíamos, el modelo de simulación genera un sistema de cría, ciclo completo, invernada. Ese sistema con las ecuaciones que vienen dentro del modelo, que son generadas en base a ecuaciones del Sairo, en Australia, etc., asumimos que esa es la situación de partida. Y vamos a asumir en una instancia que esa situación de partida equivale al 50%, al percentil 50 de eficiencia para la evaluación genética Hereford. Lo que hacemos es plantear un escenario de avance hasta el percentil 10, ¿tá? Es decir,
hacer una selección, asumimos que hay una selección de muchos años por eficiencia, que lleva a esa población al percentil 10. Y un segundo escenario, asume que el percentil de partida no es el 50, no es el promedio. Pongámosle que vamos a trabajar con un predio que por X razón tiene animales más ineficientes, lo ponemos en el percentil 75, por ejemplo, y también vamos a hacer selección para llegar hasta el percentil 10. Obviamente ahí vamos a tener un trabajo más grande, de más tiempo, para lograr llegar a ese percentil 10 y avanzar a ese punto. Se modelan los tres escenarios, o sea, el escenario base, el pasaje, si fuera percentil 50 al percentil 10, y si ese sistema base fuera percentil 75 hasta el percentil 10, para la cría, ciclo completo invernada. Así que vamos a lograr 9 combinaciones diferentes. Para que, por si eso no quedó demasiado claro, cuando nosotros armamos el modelo, digamos, los sistemas, que establecemos los 3 sistemas, cría, ciclo completo, invernada de base, si decimos, bueno, yo asumo que este sistema que tengo modelado es el percentil 50, es el promedio, asumimos que puede ser la población de Uruguay que está en ese promedio porque no fue seleccionada nunca, quizá corresponda con la evaluación de los toritos, de los novillos, etc. Pero lo asumimos en el percentil 50, bueno, entonces para avanzar hasta el percentil 10 deberíamos reducir, según la evaluación genética poblacional en eficiencia, alrededor de un 8% el consumo para llegar a un percentil 10. Ahora sí, lo que hacemos es asumir que ese modelo base que les planteo está en el percentil 75, está en animales, digamos, en una población un poco menos eficiente, tenemos que mejorar, reducir el consumo para producir lo mismo en un 12%. Entonces va a llevar más tiempo para llegar a ese percentil 10. Eso un poco es el esquema. Espero que se haya entendido y ahora pasamos a los resultados. En el caso de un sistema de cría, planteamos un sistema de cría en 500 hectáreas, definimos un sistema, podemos llamarle típico, estándar, no sé, es un sistema de cría que engorda las vacas, tiene un 10% del área mejorada, asumimos precios promedio de los últimos 5 años. En ese sistema de cría podemos entorar 306 vacas y tenemos una dotación en unidades ganaderas de 0,84. Producimos 107 kilos de carne y tenemos un ingreso neto de $84 por hectárea y por año. Si hacemos un proceso de selección, asumiendo que estamos en esa base equivale a un percentil 50 y lo queremos llevar al 10, podríamos enterrar algunas vacas más, 313, podemos subir un poquito la dotación, podemos producir 110 kilos y podemos tener un ingreso de $4 más por hectárea. ¿Tá? O sea, ¿qué es lo que hacemos? En definitiva, cuando cambiamos las ecuaciones, lo que tenemos es que el mismo pasto ahora lo pueden comer más animales. Podemos en definitiva aumentar la carga para lograr que se coma todo ese pasto que tenemos disponible. Entonces, animales comen menos, para producir lo mismo podemos poner más animales y esto es lo que logramos. En el caso de que esa base que planteamos como sistema base estuviera en el percentil 75, un poco más a la izquierda, y queremos llegar a un percentil 10, bueno, podríamos entonces cambiar, mejorar más, podríamos tener 320 vacas entoradas, una dotación de cerca de 0,90, 112 kilos de producción y un ingreso de $91 por hectárea y por año. Quizá los incrementos aquí sean pocos, eso es lo que a veces pasa cuando modelamos un sistema, ¿verdad? En este caso, en un sistema de producción donde nosotros tenemos un componente de vacas de cría muy importante, donde, como les comentaba, en esa vaca de cría no estamos en este momento en condiciones de decir que puede haber un impacto en esa característica de eficiencia, porque falta información para tenerla. Entonces, en este caso, como el 45% de los animales del sistema simplemente son los que son afectados por esa mejora en la eficiencia, animales jóvenes y las vacas de descarte, o sea, es una proporción menor de la mitad, tiene un menor impacto en este sistema. ¿Qué pasa en un sistema de ciclo completo? Este es un sistema un poco más intensivo, ¿no? Con engorde de novillos tenemos un 25% del área mejorada, los mismos precios promedio. En este caso entoramos 229 vacas, una dotación de 0,8, producción de 138 kilos de carne y un ingreso neto de $113 con los precios de los últimos años. Acá tenemos más animales, acá tenemos obviamente la recría del sistema de cría, las hembras, pero también todos los machos que están en el sistema que se ven beneficiados por ese incremento en la eficiencia y por lo tanto tenemos un incremento más notorio. Podemos enterrar más vacas, subir un poco más la carga, la producción sube bastante y el ingreso
pasa a $12 más por hectárea, que es notorio cambio. Y por último, si en un sistema de ciclo completo partiéramos de una base más abajo, podemos tener una variación mayor, casi 250 vacas, más carga, 150 kilos y $130, estamos hablando ya $20 más que en la situación de partida. Y para terminar, en un sistema de invernada, donde evidentemente más intensivo, 45% del área mejorada, y donde acá todos los animales que tenemos en el sistema están afectados por la mejora en la eficiencia, porque son todos animales jóvenes. Podemos comprar en este caso en 500 hectáreas en la situación base 376 terneros anualmente, con una dotación de 1,22 y producimos 268 kilos de carne con $200 de ingreso. Estos cambios nos representan una mayor posibilidad de comprar animales, una dotación que sube bastante más, 290 kilos de carne, un ingreso de $230, y asimismo si estamos en una situación inferior de partida, por lo menos mejor, por lo tanto mejoramos más hasta llegar al percentil 10, tenemos más animales para comprar, podemos subir más la carga, fíjense que de 1,22 a 1,45 es importante, la producción pasa de 268 a 320 kilos de carne casi, con ingresos que suben de 200 a 265 dólares de ingreso por hectárea. Como decíamos, alto impacto, ya que el 100% de los animales del sistema se beneficia de esta mejora en eficiencia, al menos hasta lo que sabemos hasta hoy. Bueno, finalmente, algunas reflexiones. Bien, Eli mencionaba, no sabemos el nivel genético de partida, pero existen herramientas que permiten estimarlo. A través de genotipado podemos establecer los niveles de base de poblaciones para decir cuál es el potencial de mejora que tenemos, hasta dónde podemos llegar y qué impacto puede tener eso. No se considera el impacto de la eficiencia en vaca de cría, que debería ser de una magnitud, resulta en una importante magnitud. Un sistema de cría, evidentemente, si las vacas de cría mejoran su eficiencia, va a ser un impacto importante. No lo estamos considerando en esta simulación, seguramente lo haya en cierta magnitud y está bajo investigación en Glencoe, como les mencionaba la ingeniera Navajas. En este ejercicio solo se modifica el consumo. La evaluación genética poblacional de Hereford incluye 12 caracteres y 2 índices económicos que deben ser considerados a la hora de la selección de reproductores. O sea, lo que estamos viendo ahí es una simulación donde durante determinados años se selecciona por una sola característica. Evidentemente, todas las características tienen la mejora en todas las características tiene un componente económico atrás que se mejora, pero tenemos que, en todos casos, todo reproductor que compramos tiene valores en esa característica. Entonces, hay muchas variables para analizar y evidentemente ni vamos a ir tan rápido como seleccionando solo por eficiencia, pero también vamos a ir mejorando otras características con la elección de los reproductores con EPD. Y bueno, por último, lo que vimos que la mejora en la eficiencia de conversión determina incrementos de productividad e ingreso en todas las orientaciones productivas que fueron manejadas. Esto era todo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin duda deben tener muchísimas preguntas después de estas exposiciones, donde primero empezamos con la metodología, los años de investigación y las conclusiones que se pudieron sacar allí a propósito de la eficiencia en conversión y también la aplicación a lo económico. Así que pueden ir enviando sus preguntas por WhatsApp al 099-644-609. Al final de todas las disertaciones estaremos compartiendo con los expositores las preguntas para que ellos puedan saldar sus dudas. Y ahora le damos la bienvenida a José Velasco. José Velasco es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de la República. Obtuvo su título de doctorado en nutrición animal en la Universidad de New England en Australia. Actualmente es investigador en el Programa Nacional de Investigación en Producción de Carne y Lana de India y es consultor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay. Poquitos currículums estamos compartiendo en la jornada de hoy. Entre las actividades de investigación que realiza se encuentra, algo que ya dejamos deslizar, la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas de producción de carne vacuna. Ya las emisiones de gases de efecto invernadero no están solo asociadas a la industria, sí el sector agropecuario ha empezado a hablar de estos temas, de agroecología, como dijimos hace un ratito, así que adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad que está precioso el lugar, las felicitaciones a todos los que han trabajado seguro un montón para hacerlo posible.
dos noticias, una buena y otra muy buena. La buena es que están siendo súper claras las presentaciones y la que es muy buena es que lo están grabando, está quedando con una calidad espectacular y mañana ya va a estar disponible en las redes para que lo puedan ver y poder compartirlo con sus amigos y bueno, con gente que les parezca que les puede interesar esto. Que no es poca cosa porque en realidad acá somos un montón, pero esto tiene una capacidad casi infinita de llegar a muchísimas personas. Así que, bueno, ya ese comentario quería hacer. Les voy a hablar un poco de emisiones de metano. En el repartido que tienen, el nombre que le pusimos fue la bolilla que faltaba. En realidad hay un montón de trabajo que se viene desarrollando desde 2014, que tiene que ver con la eficiencia de los animales. Y bueno, las emisiones de metano tienen bastante que ver con algunos parámetros que vamos a compartir ahora, y era la bolilla que faltaba, o por lo menos así lo entendió Eli cuando me convocó. Les pido que hagamos este primer acuerdo. Si se cumplen estas proyecciones de crecimiento demográfico global, el compromiso para nosotros como productores de alimentos tiene que ser ese que aparece ahí, ¿no? Seguir siendo abastecedores de alimentos seguros y diferenciados a una población que se multiplica, empleando recursos naturales finitos y con compromisos ambientales impostergables. Y me parece que está bien arrancar así la presentación. El que no esté de acuerdo, hay café allá, pero básicamente es el acuerdo que les pido que hagamos al principio. A partir de esto tiene sentido mi presentación, fuera de esto tal vez no tanto. ¿Cómo se produce el metano durante la fermentación ruminal? Como les decía, tiene mucho que ver con la eficiencia porque los rumiantes tienen una característica que es distintiva, y es que pueden fermentar celulosa para cubrir sus requerimientos nutricionales. Y otros mamíferos no podemos hacer eso. O sea que los posiciona en un lugar, digamos, de privilegio en términos de poder aprovechar el ambiente para darnos productos que nosotros podamos emplear. Para ello, bueno, tienen microorganismos que vienen en el rumen, y como producto de la fermentación, bueno, hay ácidos grasos volátiles, ahora vamos a ver, CO2, células microbianas y metano. El metano es un subproducto tal vez indeseable de esa fermentación ruminal, que sí es muy deseable. Rápidamente les voy a mostrar esto, no es para darles la clase de bioquímica, pero cuando se forma propionato en el rumen, básicamente se está utilizando hidrógeno. Mientras que cuando se produce butirato y acetato, ese hidrógeno está quedando libre, está del otro lado de la flecha. Estaba previsto usar el puntero pero no me anduvo. ¿Para qué les presento esto? Y bueno, para que entendamos que hay algunas fermentaciones dentro del rumen que disponibilizan hidrógeno y otras que lo retienen. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, básicamente porque para que las bacterias del rumen puedan formar metano necesitan de ese hidrógeno. Rapidita la charla bioquímica, lo pueden revisar en los libros, pero básicamente ahora les voy a contar por qué les presenté esto. Esta foto no es de ningún toro de acá, hay toros preciosos, pero me imagino que la mayoría de los dueños de los toros están acá y no quise poner ninguno en particular. Esto es de la Sociedad de Criadores de Hereford de Argentina. Lo que va empezando a aparecer ahí es el alimento, está ahí abajo, capaz que se ve poco, por lo menos acá se ve poco. El 100% de la energía que el animal puede consumir va a estar en esa forma. De eso, el 43% aproximadamente es una energía que se pierde en forma de calor. Hay un 3% que se retiene en forma genuina en productos consumibles. Hay un 40% de la energía consumida que se va en la bosta, un 3% en la orina, y falta hacer un clic más que es el del metano. En el eje del 10% del alimento consumido en este modelo biológico que es un ganado para carne, consumiendo pasturas fibrosas, hay más o menos un 10% de energía de la que se consumió que se pierde como metano. ¿Cuáles son las oportunidades de mitigación o de reducción de esas emisiones? Bueno, clásicamente se separan en esas tres, debe haber muchas otras formas de clasificarlo, pero alimentación y manejo, suplementos y aditivos nutricionales y genética animal y selección son unas buenas formas de agruparlo. En esto de lo que es alimentación y manejo tiene bastante que ver con la presentación anterior. Básicamente, en el tiempo, la reducción en la intensidad de emisiones se puede dar si uno mejora los atributos de calidad del alimento, si uno mejora parámetros productivos, ahí está el ejemplo de la preñez, o con una mayor velocidad de engorde. Todo eso porque está relacionado a la intensidad de emisión. Y la intensidad de emisión se explica como el pool de recursos necesarios para producir un kilo de algo comercializable o consumible. Esta parte la voy a pasar rapidito porque tengo poco tiempo, pero básicamente en suplementos y aditivos hay cualquier cantidad de información en el mundo. Lo que ocurre en términos generales es que son aditivos o suplementos que tienen una acción muy corta en el rumen. Y eso se explica porque el rumen es súper diverso y muta rápidamente, y lo que era efectivo en una mitigación, al poco tiempo hay una readaptación de las bacterias y deja de serlo.
pero hay una posibilidad que es directamente inhibir todas las bacterias que están produciendo ese metano. Ahí hay algunos ejemplos. Otra es el competir directamente por el hidrógeno libre en el rumen. Eso lo hemos probado con nitratos, funciona muy bien, pero los nitratos se vuelven tóxicos en el rumen, entonces hay algunos grises en cuanto a la usabilidad que tiene esa técnica. En Australia está mucho más desarrollada. Y después hay una reducción en la producción del hidrógeno, lo que les mostraba hoy de estequiometría un poco básica de cómo ocurren las distintas fermentaciones y producciones de ácidos grasos volátiles. Y capaz que la que más les interesa es esta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos, una vez que identifiquemos animales y su perfil de emisión, seleccionar animales que emitan menos, que produzcan más emitiendo lo mismo, o que eventualmente sean más eficientes en el uso del alimento. Y eso puede eventualmente conllevar a una reducción de las emisiones. Les traigo este trabajo desde el año pasado, es en lechería, no es para que lo revisemos ahora, pero básicamente lo que hacen a través de una modelación en 10 años de selección en favor de animales que emiten menos metano, encontraron que se ralentizaban o se desaceleraban algunos atributos de producción entre un 6 y un 18%. ¿Por qué les digo esto? Porque estaría genial que hubiera una correlación altísima entre bajar metano y que además produzcan más carne, que además produzcan más leche y que la lana sea más fina y en fin. Pero no ocurre, eso ya está a la vista, por eso lo primero que tenemos que hacer es darle un valor económico a ese metano para poderlo poner en algunos modelos. Esto es la cuantificación que estamos haciendo ahora y que vamos a visitar seguramente los que estén dispuestos luego en la tarde. Este es un corral parecido a los que mostró Eli más temprano en algunas fotos, y el que está de este lado es el equipo que estamos empleando para estimar las emisiones. Se llama Greenfeed, es la marca, y las características que tiene son esas que les listé ahí, o algunas de ellas. Este es un método que no es invasivo para medir emisiones, o sea que el animal se mantiene en su ambiente de producción y en una rutina que no se aparta muchísimo de lo que es la rutina habitual de un animal en pastoreo, o en este caso en un corral, o puede ser también una sala ordeñe, se deja medir. Es capaz de medir varios animales, bueno, en su ambiente de producción durante prolongados periodos de tiempo. Eso también nos permite valorar en algunas circunstancias la estacionalidad de las emisiones, con los cambios que se dan naturalmente en el tipo de pasturas, o puede ser también en el ritmo de producción. Es móvil y tiene bajos requerimientos de mano de obra. Le pido las disculpas a Pablo Peraza, que es el que se está encargando del trabajo, porque en realidad a él seguramente le parece que es un montón, pero hay otras formas de medir metano que son infinitamente más laboriosas, y tiene una demanda de poco tiempo de laboratorio, lo cual reduce muchísimo los riesgos de tener sesgos o cometer errores en algo que es bastante complejo. Esta es la estructura del equipo. Lo presento acá para los que no vayan a ir. Los que vayan allá lo charlamos tranquilo, pero básicamente es una estación de alimentación. La sombra que ven ahí es un animal que tiene la cabeza metida dentro de una capucha. Para lograr que eso ocurra, le puedo preguntar al ministro, porque ya tuve la clase esta en 33, es el mismo tipo de equipo, o muy parecido. Recibe un puñadito de pellets, un poquito de alimento, y eso es lo que lo mantiene atraído. Además tiene un estímulo sonoro, tiene estímulos lumínicos. Mientras el animal está consumiendo esos pellets, que son 38 gramos, según lo tenemos seteado para estos equipos, se está registrando todo el flujo de aire que pasa a través del equipo, que son esas flechitas que ven ahí en celeste y que corren a lo largo de todo el tubo. Básicamente lo que ocurre ahí es que hay un control muy sensible de lo que es el flujo de aire, y hay sensores que permiten establecer las concentraciones, tanto de oxígeno como de metano o de dióxido de carbono, o en realidad se puede setear para lo que uno quiera. Con esa alta resolución temporal nosotros tenemos concentración, tenemos flujo. Por la Ley General de Gases tenemos las emisiones atribuibles a ese individuo en ese momento. Tiene muchos chiches, después se los muestro allá abajo, pero tiene un lector de caravana que hace que cada lectura sea atribuible al individuo que efectivamente estuvo haciendo la visita y no a otro, y tiene un sensor de proximidad que lo que permite es saber si se está diluyendo o no la emisión efectiva de metano. Es complejo, pero no tanto. Cuando lo vean en el equipo es muy intuitivo. Así luce en tiempo real una visita de un animal. Esto es descargado en el mismo brete, creo que la fecha es del 11 de septiembre, no, del 9 de noviembre. Esta es una línea de tiempo. Lo que ven en rojo es el sensor de proximidad. Eso quiere decir que el animal estuvo durante todo este periodo de tiempo cerquita del equipo. Tan cerquita que para que lo que nosotros seteamos es suficientemente cerca como para considerar que esa visita es válida. Y lo que ven en azul, que hace como piquitos, ¿qué será? Son erutos. Cada vez que erutó el animal, lo tenemos registrado
de esta manera. O sea, esto es una forma capaz súper visual de ver cómo es el perfil de emisiones de un individuo. Esos son los datos crudos. Si se fijan de ese horario, digamos, cuando se pone plano, digamos, para metano, lo que detecta el sensor de proximidad es nada, es esa línea basal. Eso lo que nos permite es ir filtrando la información para tener datos que efectivamente nos aporten información confiable. Una buena pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con todo el metano que ya está en el ambiente? El equipo censa antes y después de cada una de las visitas y lo descuenta. Entonces, el área bajo la curva corresponde a las emisiones reales de metano, que no son solamente eructos, también está lo que se respira. Y abajo hay un pequeño panel de controles en el que nosotros programamos para cada uno de los individuos que es candidato a ser medido en este equipo, cuántas veces puede venir al día para evitar que haya animales haciendo un uso excesivo de los equipos o para ser más atractivos para algunos, porque particularmente nos puede interesar medirlos. Como se habrán dado cuenta, esto es una modalidad voluntaria de medido, o sea que los animales que elijan no venir a medirlos no tenemos cómo forzarlos para que lo hagan. Ahí hay mucho arte de comportamiento y de cómo resultar atractivo para los animales. Este ambiente es particularmente complejo porque tienen en los comederos alta energía y sin restricciones. Entonces, atraerlos a un equipo que le va a dar 38 gramos de comida es un poquito más difícil. Cuando esto mismo lo ponemos en condiciones de pastoreo es infinitamente más sencillo. Acá les muestro, porque me imaginé que los antecesores iban a tener un montón de números y yo no quería hacer menos, pero tenemos 20 días de datos o 30, recién arrancamos. Simplemente les quería mostrar unos datos preliminares, lo hicimos con Pablo. Esa es la media de peso vivo, la media de consumo de cada uno de esos individuos, la ganancia media diaria, ahí están los máximos mínimos, los desvíos. Y después estas son las emisiones reales de metano que estuvimos observando para estos animales. Y ahí hay algunas tasas que estimamos. Una es la de metano por kilo ganado y la otra es la de metano por kilo de materia seca consumido. Eli hablaba de 1512 registros. Nosotros tenemos 20, o sea, mucha calma con relación a estos números. Pero están dando en el barrio de lo que está reportado en la bibliografía. O sea que estamos bien. Y lo que a mí me pareció interesante mostrarles es esto. Que lo que muestra es, en este caso están ordenados por consumo los animales. Y esta es la emisión observada, y lo que se ve en ese gráfico es que hay una heterogeneidad que permite la selección. Hay una relación bien bajita, lo cual está genial. Para los genetistas lo que precisan, según entiendo, es que haya variabilidad para poder seleccionar. Entonces, si esto fuera mucho más plano, tendríamos menos opciones de selección. Como tiene esta forma, realmente nos ilusiona. La bibliografía también apoya esto, no es que solamente sea un capricho de buscar una forma nueva de presentar los datos. Pero básicamente, esto es lo que tenía para contarles. Se va a hacer mucho más divertido si podemos verlo en vivo en el campo. Y bueno, eso. Muchísimas gracias. Quedamos a la orden para responder preguntas. Muchas gracias, José Velasco. Bueno, están todos invitados a ver los chiches de José más tarde. Martín Segredo los va a estar guiando para allí, así que están invitados realmente. Estamos hablando de cuantificación de emisiones de metano, realmente esto es la NASA del agro o la NASA de la producción ganadera. Y uno diría, bueno, el cambio climático, el tema ambiental se está incorporando en lo que es la matriz de la producción de nuestro país. Y así es, muchos uruguayos desconocen que hay algunos científicos de nuestro país que tienen colgadas en sus casas el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, por haberlo recibido en 2007, por integrar el panel intergubernamental de científicos contra el cambio climático. Y uno de los que integra ese panel es el orador que sigue a continuación. Estamos hablando de Walter Bethgen, es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de la República, obtuvo sus títulos de doctorado y maestría en ciencias ambientales en la Universidad Estatal de Virginia, en Estados Unidos. Actualmente es vicepresidente de INEA y es Senior Research Scientist de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, donde se desempeña como director de investigaciones regionales del Centro de Investigación sobre el Clima y la Sociedad. También es miembro del panel intergubernamental, como les comentaba, para el cambio climático, que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Entre sus actividades ha venido estableciendo programas regionales de investigación y educación orientados a mejorar la gestión de riesgos climáticos en la producción agropecuaria, los recursos hídricos, la salud humana, los ecosistemas naturales y los desastres. Adelante. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque sé que todos queremos escuchar a los ministros y dar una vuelta por el campo.
Esta charla, a diferencia de las anteriores, es más teórica. Yo no le voy a mostrar resultados de Uruguay, las anteriores fueron realmente buenísimas. Yo voy a enmarcar el tema de metano, cambio climático en la ganadería del Uruguay. Y para eso tenemos que hablar de efecto invernadero. El efecto invernadero es una cosa que pasa cuando entra la radiación del sol. Esa radiación, esa energía se convierte en calor, vuelve a ser emitida hacia arriba y cuando se va a escapar de la atmósfera se encuentra con una capa de gases que tienen la propiedad de absorber ese calor y reemitirlos. Es lo mismo que pasa en un invernáculo de vidrio, esto es lo que pasa en la Tierra. Ahora, esto es un efecto invernadero natural y es lo que permite que haya vida en la Tierra. Si no fuera por este efecto invernadero, hoy habrían 15 o 20 grados menos. Yo repito, es lo que permite que haya vida en el planeta. Pero lo que ha pasado es que en los últimos 250, 300 años se han emitido muchísimas cantidades, grandes cantidades de gases con efecto invernadero, y eso es lo que hace que ese invernadero, digamos, tenga un techo de vidrio mucho más ancho. Entonces se atrapa más calor, eso cambia el clima en todo el mundo de distintas maneras, eso es el cambio climático relacionado con el efecto invernadero aumentado. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? El problema del calentamiento global son las emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Y cuál es la situación de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo? Esto es muy complicado, se resume así. El 73% de las emisiones de gases con efecto invernadero vienen del sector energía. Esto es una cosa que lo tenemos que grabar, no podemos distraer la atención. El 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energía. Después el sector agropecuario es responsable de 12%, cambios en la tierra de 6%, etc. Y los tres gases más importantes de efecto invernadero son el CO2, el dióxido de carbono, el CH4, que es el metano, que hablaron los colegas anteriores, y el óxido nitroso, N2O. ¿Cómo es la situación de emisiones en el Uruguay? Esta es la situación. Ahí, en violeta, digamos, es lo que se fija fundamentalmente debido al crecimiento de los montes, de los bosques. En naranja, las emisiones de metano, y en ese color medio azulado, las emisiones de óxido nitroso. En la siguiente columna violeta son las emisiones de CO2 del sector energía, fundamentalmente. Ahora, ¿por qué tenemos este balance de gases de efecto invernadero? Lo tenemos porque Uruguay es un país que tiene pocos habitantes, 3,5 millones más o menos, hay 12 millones de vacunos, 6 millones de ovinos, un parque industrial pequeño y una matriz de energía que es un ejemplo para el mundo. Una matriz energética donde casi el 100% de la electricidad es generada con fuentes renovables y casi el 50% de toda la energía es renovable. Entonces es lógico que resalte esto, que fundamentalmente de dónde viene, de los rumiantes. Como yo le decía, hay tres gases de efecto invernadero que son los que más nos importan. El dióxido de carbono, que por definición tiene un poder de calentamiento de la atmósfera igual a 1. O sea, se define el resto comparándolos con el dióxido de carbono. Y que permanece, y una vez que se emite, permanece 1000 años en la atmósfera. O sea, nosotros hoy estamos siendo afectados por dióxido de carbono emitido en la Revolución Industrial en Inglaterra, hace 300 años. El metano absorbe y emite más calor que el dióxido de carbono. A 100 años su efecto de calentamiento es 28 veces mayor al dióxido de carbono. Pero permanece en la atmósfera solamente 10 a 15 años. Y el óxido nitroso absorbe todavía mucho más calor, 200 y pico veces más que el CO2, y permanece unos 100 años en la atmósfera. Ahora, dado el poco tiempo que tenemos, yo me voy a concentrar en la comparación de estos dos, que son los que más nos importan a nosotros, dióxido de carbono y metano. Y pensemos en tres escenarios que pasa en el mundo si las emisiones de dióxido de carbono y de metano se aumentan, si permanecen constantes o si se disminuyen. Eso es lo que pasaría, digamos, tres escenarios de emisiones. ¿Qué pasaría con la temperatura del planeta? ¿Qué pasa si aumentan las dos? Las emisiones de dióxido de carbono y de metano, la temperatura del mundo global, la temperatura del planeta también aumenta. Pero la temperatura del dióxido de carbono aumenta mucho más y aumenta exponencialmente. ¿Por qué?
porque se queda 1000 años en la atmósfera. Entonces yo cada vez que estoy emitiendo CO2 le agrego a lo que vine emitiendo en los últimos siglos, décadas, etc. El metano no, el metano desaparece a los 10, 15 años, entonces es directamente proporcional a la cantidad que se emite. ¿Qué pasa si se mantienen constantes las emisiones de estos gases? El dióxido de carbono sigue calentando la atmósfera, porque yo, por más que sea constante la emisión, sigo emitiendo. En cambio, si yo mantengo constantes las emisiones de metano, no hay efecto, no aumenta la temperatura del planeta. ¿Y qué pasa cuando se disminuyen las emisiones de los dos gases? Fíjese lo que pasa, con el dióxido de carbono, como tiene un periodo de vida en la atmósfera tan largo, pasan muchos años antes de empezar a dejar de tener impacto sobre la temperatura del mundo. Pero fíjense lo que pasa con el metano. Apenas baja la emisión de metano, se enfría la temperatura del mundo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que la manera más rápida de bajar el calentamiento global, la temperatura del planeta, es reducir las emisiones de metano. Y cuando yo digo esto en una audiencia como esta, me quieren tirar piedras, porque enseguida piensan en las vacas. Y esto es lo que sale, esto va a salir oficialmente el año que viene en el informe de la comunidad científica que trabaja en ciencia climática. Lo más inteligente es bajar el metano. Ahora, ¿qué pasa con Uruguay y con la ganadería? Volvamos a esta gráfica complicada, pero ahora vamos a hacerla más complicada y vamos a mirar los detalles de energía. Fíjense lo que pasa acá. Hay las pérdidas de metano por fugas en minas de carbón, en pozos de petróleo, en yacimiento de gas natural, en transmisión de gas natural. Esas fugas son iguales que la cantidad de metano producido por los rumiantes. ¿Qué es más fácil, cambiar la dieta de todo el mundo o ser más eficientes en cómo no perdemos gases de efecto invernadero en el sector de energía? Estas son las típicas fuentes de pérdida de metano. Cada vez que abren una mina de carbón, eso está lleno de metano. Entonces, para que pueda entrar la gente a trabajar, tienen que ventilarla. Todo ese metano se pierde. Y cada vez que hacen un pozo de petróleo, hay una cantidad de metano que sale despedido para afuera. Todo ese metano se pierde. Entonces, en cuanto a reducción de metano, ya se estima que se precisa reducir las emisiones de metano en 45% antes de 2030. Y ya hay tecnología para hacerlo. De hecho, esto fue antes de la COP, esto que lo había escrito antes de la COP, pero hay metas definidas para reducir un 30%, solo que eso no alcanza. Ahora, a costos bajos, a costos no prohibitivos, con los alicientes necesarios, se puede bajar 80% las pérdidas de metano, de gas y petróleo, casi el 100% de las pérdidas de carbón, de las minas de carbón, 60% de tratamiento de residuos. Pero además hay una oportunidad que reducir las pérdidas de metano de las minas de carbón, de los pozos de petróleo y de los yacimientos de gas natural en un 30% tiene costo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas ganan plata si dejan de emitir ese 30%, porque lo venden como gas natural. Coincidentemente es lo que se acordó en la COP, reducir 30% las emisiones de metano. Y además, como acabamos de ver con la charla de José y con las charlas de Maneco y de Eli, hay formas de bajar las emisiones desde la ganadería. Y esta es la otra cosa que a veces nos olvidamos, que el carbono que es metano, que está como metano, es un carbono que está reciclando, ¿verdad? Está como carbono en las pasturas, que lo han tomado del dióxido de carbono del aire, eso lo come la vaca, después, como mostró José, se pierde en parte como metano y eso vuelve a ser reciclado. Esto es totalmente distinto a lo que pasa con los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles es carbono que estuvo enterrado por 100, 200 millones de años y que ahora empezamos a inyectar. Es carbono nuevo, es carbono que agregamos, no es carbono que recicla. Ahora, lo que decíamos en esto anterior es que ese metano después termina convirtiéndose en CO2. Entonces queda la pregunta, bueno, entonces el metano, a pesar de que no sea metano, igual va a seguir calentando. Entonces miremos los números.
¿Qué pasa con el metano que se convierte en CO2? Fíjense lo que es el balance mundial de metano en el mundo. Hay más o menos 600 teragramos de metano en todo el mundo, pero fíjense que el 95% de esas emisiones son capturadas naturalmente. Lo que hace mover el calentamiento es ese 5%, o sea, 16.8 teragramos de metano. Eso es lo que... Fíjense que bajando un 20% nomás las emisiones que vienen de combustibles fósiles, ya el balance sería cero. Esto muestra la oportunidad, pero de vuelta, volvamos a la pregunta, bueno, ¿qué pasa con este metano que se convierte en CO2, que también es un gas de efecto invernadero? En el mundo se reciclan por año 440.000 teragramos. Teragramo es un gramo con 12 ceros. Por año se reciclan 440.000 en la Tierra. En los océanos se reciclan otros 330.000. El metano, suponiendo que todo ese metano se convirtiera en CO2, es 1000 veces menos. Entonces tampoco ese argumento de que el metano se convierte en CO2 es peligroso porque es otro gas de efecto invernadero. Volvamos a lo que pasa en Uruguay. Decíamos, Uruguay es un país netamente emisor de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo se estima el potencial de calentamiento del metano? Hay dos cosas que importan. ¿Cuánto tiempo queda en la atmósfera y cuánto calor absorbe y puede reemitir? Como decíamos, el dióxido de carbono queda 1000 años en la atmósfera. El metano queda 10, 15 años. Entonces, la comunidad científica ha empezado a discutir que deberíamos pensar en otras maneras de estimar el poder de calentamiento del metano. El que se usa normalmente se llama GWP. Pero si uno considera esa vida útil mucho más corta del metano, ese nuevo índice se llama GTP. Pero lo importante es que cuando uno usa el GTP, que es el color naranja, el potencial de calentamiento comparado con el CO2 es 5 veces más chico. Entonces, si uno ahora vuelve a hacer el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay, pero en vez de usar la medida tradicional GWP, usamos esta medida que se está discutiendo ahora, GWT, los resultados son así. 5 veces menos de emisiones. Y Uruguay pasa de ser un país netamente emisor a ser un país secuestrador de carbono. Y la última cosa que les voy a comentar. Nosotros lo que queremos hacer con todas estas acciones para combatir el cambio climático, agroecología, es queremos volver a un equilibrio. En el caso del clima, ¿a qué equilibrio queremos volver? Por lo menos al equilibrio preindustrial, cuando empezamos a inyectar toda esa cantidad de carbono en la atmósfera. Resulta que hay un grupo de investigadores que por otra razón se preguntaron cuál fue el efecto que tuvo la extirpación, la desaparición de una cantidad grande de mamíferos que pasó hace como 12 o 14 mil años. Entonces estudiaron 3 grandes momentos en los cuales se perdió muchísimo ganado en el mundo. Uno, que es un fenómeno que todavía no está muy bien explicado. Otro, que fue la caza de los bisontes en las planicies de América del Norte. Y otro es una enfermedad que se llama Rinderpest, que atacó muchísimos animales en África. Entonces, como yo les decía, hace 12 a 14 mil años se extinguieron 1.000 millones de animales grandes. Se extinguieron solo en las Américas 150 especies. El promedio de esos animales que desaparecieron fue de casi 1000 kilos. O sea, estamos hablando de animales grandes. Muchos de ellos eran rumiantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo eran las emisiones de metano correspondientes a esos herbívoros antes de que se aparecieran esos 1.000 millones de animales? Y esto es lo que encontraron. Fíjense que la primera barra es cuánto metano se emitía en el mundo hace 12.000 años, bastante antes de Armandarias. Cuánto metano se emitía en el mundo debido a los herbívoros hace 12.000 años. Y la última de allá, la barra esa media sombreadita, es cuánto se emite hoy. No son diferencias muy grandes.
Entonces la pregunta es, ¿con qué comparamos las emisiones que tenemos hoy? ¿A qué equilibrio queremos volver? Porque hace 12.000 años las emisiones en el planeta eran bastante parecidas a las de hoy. ¿A qué equilibrio queremos volver en las pampas de acá del Río de la Plata? Porque hace 8 millones de años que estas pampas están siendo pastoreadas por rumiantes. Y si uno lo saca, las pasturas se degradan. Entonces, comentarios finales. Cambio climático, el único camino es reducir emisiones netas de gases de efecto invernadero. Hay que descarbonizar la economía. Una buena apuesta inmediata es reducir las emisiones de metano, porque eso tiene un impacto inmediato en la temperatura del planeta. Lo más razonable es reducir esas pérdidas que son ineficiencias en la producción de combustibles fósiles. Las fugas, las ventilaciones, etc. De vuelta, descarbonizar la economía. Ahora, como acabamos de ver con la presentación de José, y de él y de Maneco, hay oportunidades también de reducirlas desde la producción ganadera, por genética, por alimentación, con aditivos. Y la última pregunta es esa, en relación al metano, ¿a qué equilibrio queremos llegar? ¿Queremos llegar al equilibrio que había hace 12.000 o 14.000 años? Porque de ese equilibrio no estamos muy lejos. Muchas gracias. Debe ser una de las primeras ponencias sobre cambio climático que nos deja optimistas, ¿o no? Bueno, muy bueno haber escuchado esto, previo a las palabras del ministro de Ambiente, Adrián Peña, que va a hacer su devolución y su conclusión y clausura a continuación, pero le pido, Peña, que espere un minutito porque vamos a dar oportunidad a realizar algunas de las preguntas que han enviado por el WhatsApp a los distintos conferencistas. Para Suárez de Lima, a ver si está por allí. ¿Cuánto tiempo llevaría aproximadamente a un establecimiento que selecciona por eficiencia de conversión pasar de una base percentil 50 a un percentil 10? Esa es la pregunta para Suárez de Lima. Entre una semana y... Bueno, Eli. ¿Un trasplante de cerebro? ¿Cuánto lleva? Estoy viendo si viene, me repite la pregunta, pero no. ¿Me repites la pregunta varias veces, por favor? ¿Cuánto? Capaz que Eli tenés alguna idea, para que puedas como genetista dar alguna idea más. ¿De percentil cuánto? Del 50 De 50 a 10. Por eficiencia de conversión, ¿cuánto tiempo llevaría pasar a un establecimiento? En realidad, yo te puedo decir casi todos los componentes que permiten calcular eso, excepto la intensidad de selección. La intensidad de selección que condiciona ese progreso genético depende de los cabañeros y no de la investigación. Había una para él y a ver si sale tan airosa de esta. No. ¿En qué horizonte temporal es esperable que uno pueda saber el potencial genético para eficiencia de conversión de un animal en un sistema comercial, no cabaña, cortándole el pelo para conocer su genética? En realidad, está buena la pregunta porque además yo creo que mencioné algo y Maneco también, ya salimos del ingeniero Suárez Lima y Maneco. Se puede hoy. Lo que pasa, la única pregunta que yo le haría al que hace a la persona que hace la pregunta es si está en ese rodeo comercial, está conectado con la población de la evaluación genética. Es decir, si está usando toros con evaluación genética. ¿Por qué? Porque la población de referencia está referida y está conectada, y toros conectados con la población, que es lo que utilizamos para estimar el aporte de cada segmento del ADN para hacer esa predicción. Si ese rodeo está conectado genéticamente, es decir, hace uso de padres de la evaluación genética, esa predicción va a ser más precisa, porque comparte genética y esa estimación del valor genético que usamos a nivel genómico es válida. Si no, lo que primero le diría es que empezar a utilizar padres con evaluación genética que se conecte y ahí sí va a poder predecir el valor genético a nivel comercial. Cortándole el pelo no hay una estimación.
es que cortándole el pelo significa, vos cortás el pelo, envías, le sacás el ADN y ese ADN lo genotipás. Una vez el genotipado, se lo mandan a Olga Rabañolo, que es la responsable de la evaluación genética, y ella le saca la predicción. Bien. Hay otra para Eli también. ¿Qué impacto puede tener utilizar toros Hereford con EPD de eficiencia de conversión sobre otras razas o sobre vacas que ya estén en un sistema de cruzamientos? Bueno, apelando a mis conocimientos de cruzamientos, yo diría que no veo una incompatibilidad de hacer eso. Lo que yo espero que... Digamos, yo espero, en función de los conocimientos en cruzamientos, es que el valor aditivo, es decir, el valor genético, se transmita a los animales cruza en función de la genética del padre. Y eso se aporta, la genética o el valor genético de un animal cruza, al igual que lo demás, viene del valor genético de la raza del padre y de la raza de la madre, más la heterosis. En este caso... No tengo idea de la estimación de heterosis, quizás por el valor de heredabilidad que tiene, no esperaría un gran porcentaje de heterosis expresada en esa cruza. Pero sí, digamos, la genética, digamos, se transmite a la progenie aún siendo cruza, independientemente, puede representar un aporte positivo en vientres de otras razas. Bien, esta es para Soares de Lima. Si tenemos animales más eficientes, probablemente tengamos más animales en el establecimiento. A ver si está relacionado con la anterior, que dice, ¿cuál es el retorno económico a la investigación en eficiencia de conversión? Y después dice, si tenemos animales más eficientes, probablemente tengamos más animales en el establecimiento, entonces no emitiríamos más metano. Probablemente no. Yo lo que mostré que con el aumento de la eficiencia tenemos más animales, sí. Nosotros tenemos más animales consumiendo menos cada uno y como la emisión es un porcentaje del consumo, también emiten menos. Entonces, en definitiva, lo que estamos las mismas emisiones absolutas, porque en definitiva sale del mismo pasto y el pasto no cambia. Entonces, las emisiones absolutas son las mismas, pero si vamos a emisiones por kilo producido vamos a tener menos. O sea que si estamos asumiendo primero que queremos mantener la carga, ¿tá? Porque también podría ser una opción decir, bueno, tengo animales más eficientes, tengo menos animales y produzco lo mismo. Pero si vamos a ajustar la carga al pasto que hay, tenemos más animales emitiendo menos, entonces tenemos las mismas emisiones absolutas, pero menos emisiones por cada kilo que produzco. Y allí el retorno económico. Exacto. A la investigación en eficiencia. Bien, para Eli, nuevamente, la experimentación y trabajos de campo en materia de eficiencia han permitido establecer un algoritmo de rango nacional de predicción para establecimientos nuevos, es decir, para quienes quieren iniciar el manejo genético. Paso, vale. No, realmente me perdí la pregunta. La experimentación y trabajos de campo en materia de eficiencia han permitido establecer un algoritmo de rango nacional de predicción para establecimientos nuevos, es decir, para quienes quieren iniciar un manejo genético. Si hay algún tipo de predicción para esos, si hay un rango nacional que supongo yo que quiere decir que prevea el rendimiento de ese establecimiento en base a la investigación genética. Sí, yo creo que está digamos, hay dos niveles que le puedo decir. Uno es, a nivel genético, es justamente la respuesta a la primera pregunta. En la medida que digamos, si es posible, en función del ADN que puede sacar de muestras de pelo, y en función de eso, conectarse, digamos, puede estimar el valor genético de sus animales. En la medida que esté conectado con la población, va a ser más preciso. Y lo que es importante es que esa información pase a través del sistema de evaluación genética para justamente obtener una mejor estimación. Después de la primera parte de la pregunta, creo que no entendí muy bien. Yo lamento. Lo que entiendo es si se puede establecer una predicción sobre nuevos emprendimientos a nivel nacional, contando con la información genética. Tanto las informaciones de las evaluaciones genéticas tienen validez a nivel nacional, a nivel de todos los predios, de todo el país y en todos los ambientes.
Bien, es así. quizá allí ya contestamos un poco más. Para José, ¿los resultados del encierro son extrapolables al campo natural? No. ¿Quedó claro? No, no son extrapolables. Podríamos dar muchos ejemplos de no extrapolación en distintos ámbitos. ¿Es que me entienda un poco o está bien así? Está bien así para quien haya... Bueno, pero es que no tenemos nombre y cara de las personas que han preguntado. Esta va para Velasco. ¿Cómo se extrapola la emisión de metano medida en momentos puntuales cuando el animal se acerca al dispositivo, a la producción diaria? Bueno. O sea, ¿se entendió? Dime. ¿Cómo se extrapola la emisión de metano que se mide en ese momento puntual cuando el animal se acerca? ¿Cómo la extrapolamos a la producción diaria? Bien, el animal, según cómo esté seteado el equipo, puede visitar más de una vez el dispositivo y lo visita más de una vez varios días. Nosotros tenemos algunas cuentas que hemos hecho, algunas con Pablo y otras las hice yo algún tiempo atrás, en la que establecemos cuál es el número mínimo de visitas útiles que tenemos que contemplar, a partir de las cuales seguir agregando información no mejora el fenotipo, o lo mejora muy poquito. Entonces ahí decimos, bueno, no vale la pena invertir más tiempo en cosechar datos de fenotipo de este individuo porque no va a mejorar mucho la predicción. Eso más o menos lo establecimos en unas 25, 27, 29, dependiendo del caso, visitas útiles, que se pueden dar en 3 días como en un mes, dependiendo de cómo estén seteados los equipos. Básicamente es así. ¿Cómo se escala al día? Bueno, esto es, digamos, varias fotos que se te toman a lo largo de un periodo de medición y eso se escala directamente a la emisión diaria. En realidad no se está extrapolando mucho. Se promedian los valores que se tienen, salvo valores, digamos, que por algún motivo, por algún filtrado que tenga el equipo o por algún criterio que tomemos nosotros previamente, decidamos no considerarlo. Muy bien, bueno, esas son las preguntas que se habían acercado hasta el WhatsApp. Van a estar a tiempo de poder evacuar todas sus dudas cuando hagan la recorrida por lo que es el establecimiento y allí puedan tener a los expositores a disposición. Ahora vamos a invitar, sí, al ministro de Ambiente. Adelante. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Va Fernando Matos primero? ¿Va Ambiente primero? Van juntos, bien, van juntos. Y bueno, tantas exposiciones relacionando lo que tiene que ver la ganadería con ambiente que bueno, se impulsaron para comparecer ambos juntos. Les damos la palabra a ambos ministros. Somos como Pimpinela, lo que le dejo a ustedes quién es Joaquín y quién es Lucía. Bien, bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un verdadero gusto estar acá. Es bravo hablar después de todo lo que escuchamos, ¿no? Creo que una instancia fantástica para aprender. Creo que desde que llegamos al ministerio lo que hacemos todos los días es aprender y acumular. Y realmente la jornada de hoy es realmente importante en ese sentido. Y para el Ministerio de Ambiente, este tipo de instancias son muy, pero muy importantes. O sea, las celebramos, las agradecemos y felicitamos a Línea por realizarla, por llevarla adelante, por toda la tarea obviamente que vienen realizando, pero también por permitirnos participar de esto. Este tema es una prioridad para nuestro ministerio. Diría que desde el día que asumimos esto estuvo puesto arriba de la mesa. Porque cuando encaramos la construcción del nuevo ministerio, que fue votado por unanimidad en el Parlamento y se generaron apoyos a nivel de todo el sistema político, y luego nos tocó asumir el desafío, sabíamos que había muchos temas que son de urgencia, que son de resolución inmediata, o que son temas que hay que atender en materia ambiental, pero siempre nos pareció que lo más trascendente para un ministerio como el de Ambiente es ¿no? Que es el que tiene que ver precisamente con una mirada de mediano y de largo plazo en un país como el Uruguay, con las características que el Uruguay tiene. Entonces, en ese contexto, parecía que esta cuestión que hemos denominado la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas nacionales de producción era lo más importante, el tema más relevante, más trascendente que el país tenía que comenzar a trabajar para posicionarse a nivel internacional. Y así lo dijimos ese día que nos tocó asumir. Y ahí comenzamos a trabajar.
comenzamos a trabajar en construir, ¿verdad? No en construir, en ir validando muchas cosas que ya se venían haciendo, en ir poniendo en valor muchas cosas que se venían haciendo y en tratar de posicionar al Uruguay como lo que es un productor de alimentos y un productor que demuestre internacionalmente que es un productor sostenible de alimentos. Entonces siempre entendimos que esto, que por ahí aparece como una amenaza, como un problema, supone en realidad una gran oportunidad para los sistemas de producción nacional. Siempre lo entendimos así. Y por eso incorporamos la dimensión ambiental en la economía nacional. Ustedes saben que hay un artículo en la ley de presupuesto que define y que incorpora en la política económica, macroeconómica del país, que debe tener en cuenta los temas de cambio climático y el desarrollo sostenible. Saben ustedes que con economía venimos trabajando prácticamente a esta altura hace más de un año, en el diseño de un bono sostenible, es decir, de una emisión de deuda, que en definitiva es una emisión común y silvestre, lo único que va atado a un cumplimiento ambiental. La tasa de interés va atado a un cumplimiento ambiental, en este caso seguramente sea un cumplimiento de un compromiso climático. Porque Uruguay los tiene, Uruguay elaboró sus compromisos, y estas son cosas que me interesa conversar. En el año 2017 Uruguay asumió compromisos en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el año 25 tenemos nuestras metas que refieren al año base, que es el año 90, y en esas metas también tenemos ya compromisos que tienen que ver con la reducción del metano y del óxido nitroso. Esto el otro día lo hablamos en un muy lindo intercambio en la Federación Rural y muchos productores lo desconocían. Es decir, esto que aparece ahora por efecto de la COP, de repente amplificado y demás, no es algo nuevo para el Uruguay. Uruguay ya tiene compromisos de reducción de emisiones en los gases de efecto invernadero, pero concretamente tiene compromisos de reducción de metano y de óxido nitroso en 32 y 34%, Cecilia, ¿no? Respectivamente. Y de acuerdo al monitoreo que se viene haciendo desde la Dirección Nacional de Cambio Climático, estamos ya en el 80% de cumplimiento. Es decir, que tenemos medido que vamos a llegar al 25 cumpliendo esas reducciones. O sea que esto no es novedad, no es novedad. Y también tengo que contarles alguna diferencia, decírselo decía Pepe, el presidente. El 8 de octubre estuve visitando junto al presidente y parte del equipo de línea la estación Las Brujas. ¿No? Es nuestra idea conocer a todas las estaciones de investigación, porque es fantástico lo que el Uruguay hace a través de línea. Allí estuvimos viendo algunas cuestiones en concreto, y ese día me encontré con Walter, y Pepe me dice, estaría bueno que te juntes, ¿no?, antes de definir las cuestiones vinculadas a la COP. Y el lunes siguiente, que era feriado, ¿no?, feriado de tarde, nos juntamos con el generoso Walter, o Walter, al fin y al cabo no sé cómo es, a esta altura. Y puedo decirles que la oportunidad de tener a una persona con el conocimiento que él tiene, que expresó con tanta claridad lo que expresó, y esta ventaja que tiene el Uruguay de poder tener esta relación tan cercana de repente entre alguien que circunstancialmente ocupa un cargo de gobierno y un técnico de referencia que había llegado el jueves de Estados Unidos, y nos pudimos juntar con técnicos de la Dirección de Cambio Climático que no tuvieron ningún problema en juntarse un feriado de tarde, para definir esa posición de Uruguay vinculada a la COP y a lo que se conoció como la promesa del metano y demás, que entiendo perfectamente que genere alguna preocupación a los productores. Es razonable que así sea. Por eso nos interesa mucho participar de estas instancias y conversar sobre estos temas, y estamos abiertos a la instancia que sea, en el lugar que sea, para conversar de esto. Pero creo que allí tomamos una decisión que con el tiempo será vista como una decisión inteligente, porque no había cómo escapar a lo que se señaló. Es decir, tiene sentido ir contra el metano por las cuestiones del calentamiento global, eso iba a pasar, y Uruguay está logrando ponerse en la delantera. Con todas las restricciones que aclaramos desde el comienzo de que adherimos al acuerdo, desde lo que luego pudimos expresarle personalmente al enviado de Estados Unidos, que lideró
este tema de la promesa, que acá esto tenía que ver con países grandes emisores, cosa que Uruguay no es, que tenía que ver fundamentalmente con las emisiones, con las pérdidas de gas natural, que son las grandes emisiones en materia de metano, y que por último la aspiración es global, y obviamente, por lo que señaló Walter, nosotros no tenemos la capacidad de reducir 30% mañana, eso está clarísimo, porque no tenemos pérdida de gas natural, porque para bien o para mal no tenemos hidrocarburos, entonces no tenemos cómo disminuirlo. Y eso quedó claro desde el primer día, incluso en la redacción final de la promesa, pero también fuimos y lo señalamos claramente cuando nos tocó hablar con el enviado de Estados Unidos para el cambio climático. Y allí le planteamos, ¿no?, de primera mano, que Uruguay quiere ser un país líder en esto. Porque Uruguay tiene todas las condiciones para ser un país líder en esto. Porque es un país chico, porque es un país con trazabilidad, con información, con investigación. Uruguay puede liderar esto. Y ahí es donde advertimos la gran oportunidad. Y allí solicitamos apoyo técnico, científico. Ya esta semana tuvimos una reunión en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Tuvimos o tenemos? ¿Tenemos mañana? ¿Cuándo es? Mañana. Técnicos de ambiente, técnicos del Ministerio de Ganadería, designados por los ministros en este caso. Y comenzamos a también respaldarnos en el apoyo técnico, en el apoyo científico que nos pueda dar Estados Unidos. También le pedimos financiamiento y también aprovechamos a decir que un país que cumple las cosas, que cumple sus compromisos ambientales, que logra trazabilidad, que logra demostrar también, tiene que tener oportunidades. Y que tampoco es plata lo que pedimos, sino que pedimos, por ejemplo, acceso a mercados. Que se nos abran ventanitas a los países que cumplimos y que somos serios y responsables y que demostramos cómo producimos. Y aprovechamos esa oportunidad. Creo que eso es importante. Lo vamos a plantear obviamente en otros ámbitos, pero es una línea también que hemos hablado con el ministro y que hemos hablado con la ministra de Economía, ¿no? Poner en valor y generar incentivos para ir en este camino. Por tanto, nosotros entendemos que Uruguay, como país que cumple sus compromisos, que honra sus compromisos, que está alcanzando a cumplir los compromisos climáticos que ya tiene, que en el próximo año va a elaborar, y esto es muy importante, vamos a elaborar nuestro compromiso al año 2030. El próximo año, en el año 22, entre todos, tenemos que construir el compromiso que va a tener que ser de reducción con respecto al año 2025. Y lo tenemos que construir, y tiene que ser más ambicioso que el año 2025, y lo tenemos que construir entre todos de cara al 2030. Pero un país que cumple sus compromisos y que hace las cosas de la forma que le hace el Uruguay, yo creo que tiene en este tema una gran oportunidad, lejos de tener un riesgo tan grande, sino que puede ponerse y puede liderar. Por eso nosotros hemos comenzado a trabajar, y digo nosotros desde el gobierno, tratar de generar herramientas que pongan en valor estas cosas. Y así es que surge, sobre finales del año pasado, de este año que está terminando, a mediados del año, surge lo que es la medición de la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, que es una mirada que va mucho más allá de medir la huella de carbono, que va mucho más allá de la cuestión de la neutralidad en emisiones. Va a decir, este país produce de tal forma y genera tales efectos sobre el ambiente. Entonces ese grupo que integra la institucionalidad agropecuaria y también la ambiental, hoy son más de un grupo, ¿no? Son 30 técnicos, 30 científicos de los ministerios, pero también de las universidades, trabajando en conjunto en esto, midiendo básicamente lo que tiene que ver con agua, suelo, biodiversidad y emisiones. Vamos a tener, ya se han puesto de acuerdo en las variables a medir, en los indicadores a medir. Ya hay un set de unos 15 indicadores de los cuales el Uruguay tiene ya suficiente información, que eso es bien relevante, y seguramente pueden haber otros indicadores que podamos ir construyendo en este trabajo. Nosotros creemos que sobre mediados del año que viene vamos a tener un documento sobre esto, ¿verdad? Y que eso nos va a poder posicionar a nivel internacional. Nosotros además queremos replicar esto no solo en la producción ganadera, sino en todo el sistema productivo nacional. Por eso también lo estamos comenzando a hacer con el arroz, ¿no? Del aprendizaje que tuve en la visita a la estación Paso de la Laguna de ustedes, de Línea, ¿no? Donde, bueno, se están midiendo desde el año 2012 el sistema de producción en arroz en el Uruguay, que es único en el mundo porque rota con pasturas, a diferencia del arroz continuo, y ya completamos el próximo año 10 años de investigación. Pepe siempre me dice que yo soy político y quiero mostrar cosas ya,
y que la investigación, como vimos recién, con claridad, lleva tiempo y requiere de paciencia. Y ese es un elemento central. Lo que nosotros queremos mostrar no es un cuento, lo que nosotros queremos mostrar es información con validación técnica y científica. Nosotros queremos mostrar y queremos demostrar. Y para eso la alianza con la investigación es fundamental. Y por eso la necesidad de la inversión en investigación y desarrollo es fundamental para el país. Ahora yo veo con mucho optimismo instancias como la de hoy. La veo con mucho optimismo y la veo como una probabilidad cierta, porque estamos decididos a ir en ese camino. Yo creo que allí hay, repito, una gran oportunidad. Estamos construyendo la valorización de ese valor que Uruguay ya tiene, que es un valor ambiental, que en definitiva es un valor adicional a lo que produce, que se va a terminar constituyendo en valor agregado, en ingreso, en más ingresos para los uruguayos, para los productores y para todos los que vivimos de esto, que es todo el Uruguay. Porque nuestro país es de base, históricamente de base agropecuaria, es hoy un productor de alimentos y sin duda lo seguirá siendo. Y ahí se construye la estrategia de mediano y largo plazo del país. Así que desde el Ministerio de Ambiente, agradecer la instancia, quedar a las órdenes. La dimensión ambiente es una parte de la producción. No concebimos la producción por un lado y el ambiente por el otro. Son convergentes y tenemos que trabajar en que todos entendamos que no hay una oposición entre ambiente y producción. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí hay una complementariedad y hay una oportunidad de sinergia única. Y el mundo que tenemos hoy enfrente nos exige esto, y esto para Uruguay, créanme, es una buena noticia. Está lejos de ser el apocalipsis. Es la oportunidad para el Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián Peña, ministro de Ambiente. A continuación, Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Toma la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Criadores de Hereford por la iniciativa. Muy positiva, muy oportuna y que demuestra claramente el camino que hace décadas viene trabajando la sociedad respecto al aporte del mejoramiento genético nacional y que incorpora en esta oportunidad aspectos importantes como ya se viene trabajando relacionado con la conversión del alimento, vinculado a la genética y al mismo tiempo el componente ambiental, porque todos que asistimos a estas charlas y venimos acompañando esta temática, sabemos bien que el camino que tenemos para recorrer es de la eficiencia productiva y generar menores emisiones en relación al volumen de producto que generemos. Y por lo tanto aquí hay una combinación de factores, entre ellos el mejoramiento genético animal, la nutrición por el lado de las técnicas de alimentación, de manejo, de mejoras forrajeras, también el trabajo en genética en cuanto a la mejora de los aspectos vinculados al campo natural, la sanidad y otros factores de producción que hacen a que los periodos productivos, la eficiencia productiva y reproductiva mejore y que también el periodo de permanencia, los ciclos ganaderos se reduzcan con un mejor resultado y menores emisiones en relación al producto. Felicitar también a INIA por todos los trabajos que viene realizando conjuntamente con otras instituciones, lo decía el ministro, y creo que es una imagen que estamos muy orgullosos en el caso de nuestra parte, que nos toca la responsabilidad enorme de ocupar una Secretaría de Estado, pero también en el sentido de una imagen nuevamente como tantas que muestra el Uruguay, de trabajo en conjunto, de un trabajo interinstitucional, porque sabemos bien que en muchos lugares del mundo no es normal esta imagen. Un ministro de Ambiente, un ministro de la Producción, trabajando en sintonía, trabajando en coordinación, tratando de buscar los caminos de equilibrio donde los sistemas productivos prosperen y avancen, pero al mismo tiempo respetando
el recurso, respetando las condiciones del ambiente y generando una producción que seguramente será mucho más valorada por los mercados. Entonces este es el camino que tenemos que recorrer y valoro más allá, para no estar reiterando las muy buenas exposiciones y lo que dijo el ministro respecto de la posición de Uruguay en la COP26. A priori, yo creo que lo que más tenemos que celebrar es que todos estábamos muy preocupados con la precumbre, donde todos los aspectos vinculados al metano lo asociaban con la producción agropecuaria. Eso de alguna manera cambió el escenario. Nosotros percibimos claramente que salimos de la primera fila del banquillo de los acusados y evidentemente que estamos en el camino del compromiso de la reducción, pero que claramente el mayor villano de las emisiones de metano no es la agropecuaria, y sí son otros sectores de la producción de la energía que deben hacer también el gran trabajo y que claramente asumieron los países desarrollados el gran compromiso de la mayor tasa de reducción. El compromiso que asume el Uruguay no es un compromiso vinculante. No estamos aquí asumiendo la reducción del 30% país por país, y sí un compromiso de carácter global que, como bien lo dijo el ministro, lo venimos cumpliendo desde los compromisos firmados en París, y que estamos en una tasa de progreso y de avance respecto a la reducción asumida bastante significativa, y seguiremos trabajando en ese mismo sentido. Pero lo más importante es que justamente cuando los países desarrollados, y es clara la gráfica que mostró Walter, de que no había otra opción sino trabajar por el metano, porque es imposible que tengamos una recuperación de los deberes mal hechos de toda la sociedad humana, de que fuimos cargando teragramos, es el término, millones de teragramos en la atmósfera de carbón, de CO2, por la propia práctica de una sociedad de consumo que no tuvo en cuenta, y ahora tenemos que recuperar el tiempo. Y la única manera de frenar esto y reducir la tendencia de calentamiento global es trabajar sobre el metano. Ahora, yo creo que es un compromiso que el Uruguay lo asumió con responsabilidad, porque la otra lectura es cómo se hubiera interpretado la posición de Uruguay si nosotros no hubiéramos adherido a esta posición. Y yo creo que es un factor fundamental, porque todos los países que son nuestros clientes están allí signatarios del mismo documento que nosotros asumimos la responsabilidad. No teníamos otra alternativa, pero creo que lo hicimos convencidos en la medida que los países desarrollados se comprometieron a hacer el mayor esfuerzo desde el punto de vista de las reducciones, y que pusieron en escena que las fugas de los pozos de petróleo, de los pozos de gas y del carbón son los grandes causantes de la mayor monto de emisiones que existe hoy en la humanidad. Entonces creo que estamos en el camino correcto, vamos a estar comprometidos. Creo que el Uruguay más que nadie tiene la oportunidad y la chance de demostrar que nuestro sistema productivo es sostenible, y que creo que tenemos también la oportunidad de captar valor ambiental, como lo dijo el ministro, que venimos trabajando en ese sentido en la Comisión Interinstitucional de la Huella Ambiental, donde congregamos al INIA, al INAC, al INALE, al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería y otras instituciones, y que seguramente tendrá el apoyo, porque esto es una causa nacional y que debemos todos trabajar en el posicionamiento de Uruguay. Y creo que nadie mejor que Uruguay puede demostrar las emisiones, que la podemos llevar hasta nivel de predio si quisiéramos, porque nadie tiene la base de información científica clara, basada en la georreferenciación, en los sistemas de trazabilidad, en los registros que tiene el Uruguay, para poder llegar a un proceso de agregarle valor a nuestra producción. Cada vez se instala más en el mundo el tema ambiental. El otro compromiso que asume el Uruguay es no avanzar, digamos, suscribir el compromiso de no aumentar la deforestación en los sistemas productivos. Y en eso también somos signatarios, y somos también un ejemplo en esa materia, donde tal vez en la región somos el único país que inclusive ha aumentado, a una tasa baja, pero ha aumentado la participación y la presencia del monte natural, que se le agrega además a la masa forestal existente, y que en la suma de ambos estamos en torno a un 13% del área total productiva.
acá vemos la oportunidad, vemos en las propias empresas, las empresas privadas que apoyan y están en la búsqueda de esta oportunidad de negocio también. Porque por un lado están las empresas forestales, que son las fuentes de mayor captura de carbono en el sistema productivo, y también están las empresas frigoríficas que de alguna o de otra manera empiezan a incursionar en la posibilidad de la captura de ese valor, agregándole el factor ambiental en sus decisiones y en sus procesos productivos. ¿Por qué? Porque gran parte de los consumidores del futuro van a tener una sensibilidad creciente respecto a las condiciones productivas donde se originaron los productos que están consumiendo. Tenemos un recorrido de muchas décadas en el Uruguay respecto a políticas de Estado. Tal vez algunas de ellas no hemos tenido la recompensa y la captura que quisiéramos. Somos un país que no usa promotores de crecimiento, no usa hormonas. Es cuidadoso con los temas de uso de los antibióticos y todos estos factores son factores de resignación productiva en relación a otros países que sí lo hacen. Y sí tenemos la sensación que no fuimos hasta ahora suficientemente recompensados por esa condición productiva que hemos recorrido, pero estamos seguros que nuestros antepasados que decidieron estas posiciones estuvieron en el sentido correcto. Y nosotros tenemos que continuar en ese sentido, tratando sí de mostrar al Uruguay que es un país diferente, que no nos pongan en la misma bolsa, que somos un país respetuoso, que tenemos todas las condiciones naturales, tenemos la ciencia, tenemos a los productores, tenemos la genética, tenemos las pasturas naturales, tenemos la disponibilidad de agua, tenemos la información. Yo creo que nadie más que nosotros tiene la oportunidad de captar ese valor ambiental que seguramente será creciente en el futuro y que seguramente enriquecerá nuestra posición y nos diferenciará frente a otros que seguramente tendrán dificultades. Ya se habla en el mundo y Europa cada vez habla más en función de que hay una tendencia política verde que va avanzando mucho en los estamentos de decisión en Europa de tarifas o tributos o barreras comerciales al comercio. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad y al mismo tiempo que en todo esto se manejan ganancias y pérdidas o premios y castigos, nosotros debemos reclamar en los foros internacionales mejoras de acceso a los mercados que se protegen en función de que hacemos adecuadamente los deberes de carácter de sustentabilidad y de protección al recurso y que en materia ambiental tenemos todas las condiciones de demostrar los beneficios de nuestro sistema productivo. Yo creo que tenemos que estar en ese camino, tenemos que tener esto como una prédica y deberemos en todos los foros tratar de reclamar esta posición de un país responsable, un país productivo y un país que tiene una gran identidad con la preservación de los recursos como lo hemos demostrado y lo estamos demostrando generación tras generación. Felicitaciones por la iniciativa nuevamente a la Sociedad de Hereford y será hasta la próxima oportunidad y gracias por este tiempo que nos han destinado.